El operador in. El operador nos sirve para verificar valores en una lista. En este operador, enseguida del int, se abren paréntesis, se coloca el valor que queramos. Si es número, no es necesario que vaya entre comillas simples, pero si es carácter o fecha, debe ir entre comillas simples y separados por comas, y se cierra el paréntesis. En este ejemplo, recuperamos el ID del empleado, el apellido, el salario y el manager ID de la tabla de empleados, y la lista es la siguiente. Debe solamente recuperar el manager ID de los que se encuentren en 100, 101 y 201. Ejecutamos nuestra consulta. En este caso vamos a observar que nos recupera esta serie de valores que son de 100, 101 y 201. Continuamos. El operador light. Este operador tiene varias funcionalidades. Entonces, el operador light sirve para realizar una búsqueda a través de cadenas o números. Se puede ver como un comodín. Hay varias formas de utilizar este operador. En este caso tenemos dos. La primera es donde recupera el nombre de la tabla de empleados, todos los nombres que empiecen con S. En el segundo ejemplo, recupera el apellido de los empleados, pero en este caso el apellido debe tener como segunda letra. Con esto nos indica que la primera letra debe ser cualquiera, pero la segunda debe ser O. Vamos a nuestro SQL Developer para verificar la funcionalidad de este operador. Ejecutamos la primera consulta. La primera consulta, efectivamente, con el operador light indicamos dentro de comillas simples especificado este carácter, en este caso S, y por el porcentaje nos indica que va a recuperar a todos los nombres que comiencen con S. Y como podemos ver, efectivamente, en la segunda consulta, sin importar la primera letra del apellido, nos recuperará todas las que empiecen con cualquier letra, con la restricción de que la segunda letra de ese apellido sea O. De igual forma va entre comillas simples, pero para indicar que la segunda letra colocamos un guión bajo. Ejecutamos nuestra consulta y observamos. Efectivamente, sin importar la primera letra, la segunda letra del apellido es O. Doran, Fox, Jackson, Lawrence, Rogers, etc. Entonces nuestro operador like tiene esa funcionalidad. En este caso primero ocupamos que fuera la letra S. Ahora vamos que al final sea la letra S la que encuentran los apellidos. Ejecutamos nuestra consulta y observamos que el nombre, termina con S: Alexis, Douglas, Charles, James, Luis. Entonces podemos decir que si queremos que nuestra restricción termine la palabra o el apellido, lo que queramos, con la letra S, colocamos primero el porcentaje y después la letra. Si queremos que empiece con esa letra, colocamos al inicio la letra. También podemos hacer que una consulta donde la letra se encuentre en medio. Para eso debemos colocar entre comillas simples el símbolo de porcentaje, la letra que queremos que se encuentre en medio, y cerramos el porcentaje y cerramos la comilla simple. Ejecutamos y vemos qué es lo que pasa. No se encuentra al inicio ni al final, se encuentra en medio. Bueno, no exactamente en medio, pero no al principio ni al final, como en estos casos. En este caso se encuentra al final. Ok, continuamos con la condición null. Esta condición se utiliza para recuperar datos que sean únicamente de tipo null. En el ejemplo podemos observar que recuperamos el apellido, el manager ID de empleados, donde el manager ID es nulo. Pasamos a nuestro SQL Developer y observamos qué es lo que realiza esto. Ejecutamos la consulta
y podemos observar que nos recupera únicamente el apellido de King, que es el único que tiene el valor nulo en la columna de Manager ID. Continuamos con la presentación. También puede haber operadores lógicos en la cláusula where, que en este caso son tres: el AND, OR, NOT. El operador AND retorna un valor verdadero si las condiciones son verdaderas. El OR regresa un valor verdadero si alguna de las condiciones es verdadera. El NOT regresa verdadero si la condición es falsa. Continuamos con unos ejemplos para que quede un poco más claro. El operador AND requiere de dos componentes. El operador AND requiere que los componentes de la condición sean verdaderos. En este ejemplo seleccionamos el employee ID, last name, job ID y el salary de la tabla empleados. El salary debe ser mayor o igual a 10,000 y el job ID, en el job ID debe contener en cualquier lugar de la palabra man. En este caso ejecutamos nuestra consulta para verificar que si se cumplen estas dos condiciones, nuestra consulta nos mostrará algunos datos. Ejecutamos y podemos observar que efectivamente en el salario son mayores o iguales a 10,000. En este caso hay un 10,500 y todos son mayor o iguales, son mayores. Y en la columna de Job ID contiene, sin importar la ubicación, contiene esta serie de caracteres que son man. Entonces en este caso los contiene al final y ese es el resultado de esa consulta. Continuamos con nuestro operador OR. Este operador requiere que alguno de los componentes de la condición sea verdadera, es decir, si no hubiera ninguna palabra con man, pero si hay salarios que son mayores a 10,000, pues se ejecutará de igual forma nuestra consulta. En el caso de AND, si no hubiera ningún valor que fuera mayor o igual a 10,000, no se hubiera ejecutado, pero como en este caso sí hubo, pues el resultado fue el que vimos. Pasemos a visualizar esta consulta. Como podemos observar al ejecutar esta consulta, el resultado es diferente, ya que el salario es mayor o igual a 10,000, se recuperan más datos. En este caso fueron 24 datos que son mayor a 10,000. En este caso no se cumple man, lo de man, pero si se cumple el salario, para estos casos son mayores a 10,000. En estos casos se cumple man, pero no se cumple el salario, es decir, está trayendo ambos resultados, está haciendo una combinación de ambas restricciones. Continuamos con nuestro operador NOT. Nuestro operador NOT es uno de los operadores más sencillos. En este caso hacemos una combinación con el operador INT y decimos que el select, last name y el job ID nos los recuperará de la tabla de empleados, donde el job ID no se encuentre dentro de esta lista, es decir, estos valores no los traerá. También podemos hacer una serie de combinaciones con los otros operadores, pero en este caso primero hay que visualizar el resultado de esto. Ejecutamos nuestra consulta para ver qué es lo que pasa. En este caso, si podemos observar, estos valores no los debe recuperar, no deben estar en esta lista, y efectivamente no están en esta lista. En este caso, cuando hicimos el ejemplo del null, también podemos observar, podemos poner que sea is not null. Ejecutamos nuestra consulta y nos traerá todos los valores excepto los que sean nulos. Ok, pues hemos finalizado con este video. Por mi parte ha sido todo. Si les gustó, denle like y suscríbanse.
Gracias.